Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo resolver un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los catetos y uno de los ángulos agudos. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo donde nos dicen que la amplitud de este ángulo es igual a 46 grados y la longitud de este cateto 20 metros. Es importante que sepas que resolver un triángulo rectángulo significa hallar los valores desconocidos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es nombrar este triángulo rectángulo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B y a este ángulo, que es el ángulo de 90 grados, lo vamos a llamar C. ¿Listo? Entonces, como en este caso nosotros conocemos la amplitud de este ángulo, y no conocemos la amplitud del ángulo A, vamos a hallarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C es igual a 180 grados. Si te das cuenta, si este ángulo mide 90 grados, significa que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B nos tiene que dar 90, porque 90 más 90 es igual a 180 grados. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Entonces ahora reemplazamos la amplitud del ángulo B. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B, que es igual a 46 grados, es igual a 90 grados. Nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo A. Y como 46 grados está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta. Entonces decimos que el ángulo A es igual a 90 grados menos 46 grados. Entonces decimos que el ángulo A es igual a 90 grados menos 46 grados es igual a 44 grados. Entonces ya conocemos la amplitud del ángulo A, que es igual a 44 grados. Pero surge una gran pregunta. ¿Será que para hallar la longitud de este cateto y la longitud de este lado podemos aplicar el teorema de Pitágoras conociendo la longitud de uno de los lados? Cierto que no. ¿Por qué? Porque recuerda que el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de los lados. Y como en este caso conocemos la longitud de uno de ellos, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces debemos hacer uso de las razones trigonométricas. Como en este caso conocemos la amplitud del ángulo B y la amplitud del ángulo A, podemos trabajar las razones trigonométricas con cualquiera de estos dos ángulos. En este caso voy a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ya sabemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, a este lado lo llamamos COH de hipotenusa. ¿Listo? Ahora, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo A? Súper sencillo. El cateto opuesto del ángulo A corresponde al lado opuesto de ese ángulo, que en este caso lo vamos a llamar A. ¿Listo? A, que a la vez va a corresponder al cateto opuesto. Y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, que en este caso sería este lado. Entonces acá lo vamos a llamar B, D
cateto adyacente en este caso. Entonces, primero vamos a hallar el cateto opuesto. Para ello, vamos a implementar una razón trigonométrica que me involucre el ángulo A, ¿cierto? Una razón trigonométrica que me involucre al cateto opuesto y que me involucre al cateto adyacente, ya que es el lado que conocemos. Entonces, aquí no tenemos cateto adyacente, aquí lo tenemos, y acá sí lo tenemos. Y podemos evidenciar que esa razón trigonométrica es la tangente, ¿listo? Entonces decimos que la tangente del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 44 grados, es igual al cateto opuesto, que no lo conocemos, ¿quién es A? Sobre el cateto adyacente, que sí lo conocemos, ¿quién es? 20 metros. Como nosotros necesitamos es hallar la longitud o el valor de A, y como 20 metros está acompañando a la incógnita y a la vez está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Es decir, que 20 metros va a multiplicar con la tangente de 44 grados. Entonces decimos que A es igual a 20 metros por la tangente de 44 grados. Esta multiplicación la vamos a resolver en la calculadora, ¿listo? Para ello, la calculadora debe estar configurada en modo det o grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo det o grados, debes tener presente los siguientes pasos. El paso número 1 es presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo, y luego presionamos el número 3 debido a que al frente del número 3 está la palabra det, que significa grados. Y ahí ya tienes configurada tu calculadora en modo det. Entonces decimos que A es igual a 20 metros por la tangente de 44 grados es igual a 19,31 metros. Entonces ya conocemos la longitud de este cateto y la longitud de este cateto. Ahora sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque ya conocemos la longitud de dos de los lados de este triángulo rectángulo, ¿listo? Pero sin embargo voy a seguir trabajando con las razones trigonométricas. Ahora vamos a implementar una razón trigonométrica que me involucre el cateto adyacente, o que me involucre el cateto opuesto, o me involucre la hipotenusa, ¿listo? Porque ahora vamos a hallar es el valor de la hipotenusa. Entonces, en este caso voy a trabajar con la razón trigonométrica seno del ángulo A. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 44 grados, es igual al cateto opuesto, que lo acabamos de calcular, quien fue 19,31 metros, sobre la hipotenusa, que no la conocemos. ¿Listo? Entonces, como nosotros necesitamos es hallar el valor de la hipotenusa, y como se encuentra dividiendo, la vamos a pasar al otro lado con la operación contraria, es decir, a multiplicar. Entonces decimos que h por el seno de 44 grados es igual a 19,31 metros. De igual forma, necesitamos hallar el valor de la hipotenusa. Y ahora, el término que lo está acompañando, quien es seno de 44 grados, está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, a dividir. Entonces decimos que h, es decir, la hipotenusa, es igual a 19,31 metros sobre el seno de 44 grados. Entonces decimos que la hipotenusa es igual a, entonces decimos 19,31 metros aproximadamente dividido el seno de 44 grados es igual a 27,8 metros aproximadamente, es decir, redondeando las décimas. Entonces podemos concluir que
La amplitud del ángulo A es igual a 44 grados. La longitud de este cateto, es decir, la longitud del cateto opuesto con respecto al ángulo A, es igual a 19,31 metros. Y la longitud de la hipotenusa es igual a 27,8 metros aproximadamente. Entonces, de esta forma es que se resuelve un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los catetos y uno de los ángulos agudos. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?